Hola, Shay. Hello. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y Se tú? le cayó el calcetín. La manga a mi café. El guante. Yeah. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Yo también. Como con irritación en los ojos, de repente en la garganta. Yo pensaba que era la desvelada, lo de los ojos, pero estos últimos días que estuvo súper contaminado, sí me afectó. Sí. Y en la garganta yo sentía literal tierrita, como cuando estás en Torreón. Carraspeando. Sí. Sí. Ya no sabe uno cuándo atribuírselo a qué, ¿no? O sea, como que también el COVID y todo esto vino a como a meternos en un poco más de alerta sobre las padecimientos, ¿no? Los síntomas. Como más consciente de tu cuerpo en términos respiratorios. Así de, Sí. ¿me estoy enfermando o está muy contaminado? Hoy Santiago en la mañana me sorprendió, nunca me ha preguntado esto. Y supongo que es porque en la escuela en los últimos días, como hubo alerta y contingencia ambiental, o bueno, no se declaró, o sí se declaró. Sí, se declaró, pero muy tarde. Semanas. Ajá. Exacto. Sí, después de no sé cuántos No, días. pero la semana pasada hubo un día que no los dejaron salir, o sea, hicieron ejercicio adentro porque estaba muy contaminado. Y entonces hoy en la mañana que íbamos a la escuela, quería bajar la ventana y me dijo, ¿puedo bajar la ventana o está muy contaminado? Yo nunca le he dicho no bajes la ventana del auto porque está muy contaminado. En la vida, nunca. Ni no abramos las ventanas porque está muy contaminado. Me sorprendió. Claro. Pero Guácala pensar en eso. sí. O sea, a eso iba, como que ya sea una como premisa cotidiana, ¿no? O sea, esto es porque me dio gripa o porque, no sé, estoy respirando veneno desde hace días, ¿no? Meses. Sí. Y como quiera, o sea, aunque o sea, está normalizado, pero está consciente. Por lo menos está pensando, puede estar contaminado. Pero la mayoría del tiempo, ni siquiera estamos pensando si está muy contaminada la ciudad. Desventajas de que el aire sea transparente. Si pues más o menos, yo la verdad me despierto y volteo a ver las montañas. O sea, a ver, tampoco crean que vivo con vista a la Huasteca, pero a ver, aquí en la ciudad, desde muchos lugares, vivo en un cuarto piso y alcanzo a ver algunas cosas. Y cuando no se ven las montañas o cuando se ven, pues sí, como, además como en el horizonte alcanzas a ver eso, la nata como de color horrible, ¿no? O sea, empiezas a sentir y luego volteas a ver y dices, otra vez. Y luego no sé muy bien la ciencia, que tampoco tiene gran ciencia, pero en temporada de calor, en temporada de frío, ¿cuándo está peor? Pero bueno, sí, asumiendo que todo el tiempo está contaminado, ahora que está frío es como que sobre todo es como no ha habido mucho viento, se estanca, ¿no? Y también, no sé muy bien qué está pasando ahí con la inversión térmica. Sí, eso, ¿no? Yo creo que esa es una... Bueno, a ver, ¿cómo pueden darse cuenta? Explícamelo para que lo entienda. No, eso no me lo sé muy bien, pero te explicaré lo que alcanzas a ver. Pero como pueden darse cuenta, vamos a hablar de contaminación del aire. Sí, ¿no? De cómo estamos respirando veneno. Sí, y sobre todo de cómo no se está haciendo nada, ¿no? Poco, sí se hace, pero poco. Insuficiente. Sí, eso. Sí, aquí la pesimista. Pero eso, o sea, al final, parte del tema con la calidad del aire, yo creo que son dos cosas. Por una parte, las competencias, o sea, de quién es responsabilidad el aire. De todos. Y por otro, esto que dices, o sea, el que sea transparente el aire o el que no sea tan claro, pues sí, y lo otro, los fenómenos que tienen que ver con que haya contaminación del aire. O sea, no solo es, no sé, o sea, le aviento veneno al aire y está contaminado, sino que hay un chorro de fenómenos climatológicos que inciden en que esté o no esté. O sea, tolvaneras y... pues esto que decías, los cambios bruscos de temperatura hacen que haya una inversión térmica y eso también propicia o no la contaminación. Entonces, no es tan fácil como decir, dejamos de contaminar y ya no va a haber contaminación del aire, ¿no? El tema es que de ahí se excusan todos, ¿no? Todas y todos, o sea, empresas, industrias, gobiernos, nosotras y nosotros como usuarios del auto, por ejemplo, claro, de echarle la culpa a los demás, ¿no? O sea, pienso el meme de Spider-Man. Sí. El Mexican Standoff. Exacto. Sí. Sí, así estamos con la contaminación del aire, ¿no? Sí. Yo recuerdo, yéndome como a la historia de mi vida, recordaba en la televisión, yo crecí en provincia, yo crecí en Aquí también es provincia. la periferia del país. Sí, pero no crecí en una de las top 10 ciudades más grandes del país. Okay. Más provincia. Estaba cerca de una, pero sí. Como Saltillo, haz de cuenta, ¿no? Entonces... No, Ensenada es mucho más bonito que Saltillo, asumo. Pero sin haber ido pueblo, nunca pues, o sea, rancho con mar, pueblo.
A ver, no es queja. A lo que voy es que para mí, evidentemente, la contaminación del aire no era un tema. De hecho, sigue sin ser gran tema en Ensenada. Ajá. Aunque la motorización está altita. Pero para mí la contaminación del aire, me acuerdo así perfecto de las noticias sobre la Ciudad de México. Y había un señor, la verdad, debería haber buscado esto, lo voy a buscar y lo voy a dejar, pero había un señor que había creado una máquina para limpiar el aire. Entonces metía como una tela que estaba así sucia de calidad del aire y la metía a esta máquina y salía como limpia de calidad. Se me hace que la máquina era una lavadora. No, pero me refiero a que era un problema desde hace mucho tiempo, 25 años, pero en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México que era... Bueno, 25 años, Charles Dickens y todas las chimeneas y la contaminación de la industrialización. Todo nos lleva a la revolución industrial. Sí. Quien haya llevado clases conmigo, siempre digo, es que ahí el origen de nuestros problemas. Pero bueno, el tema es ese, o sea, tenemos décadas con este problema, pero además hay referencias en otras ciudades. O sea, a ver, hace un par de semanas, en el top 100 de ciudades más contaminadas del mundo, Monterrey. 6 municipios de Nuevo León estaban ahí, claro que sí. O sea, del mundo, cuando la Ciudad de México estaba en condiciones brutales de contaminación del aire, que ni siquiera sé si eran así de densas o menos densas, empezaron a atender el tema. Para empezar con el tema del transporte, hoy no circula, nunca se ha establecido un hoy no circula aquí. ¿Cómo te atreves a quitarme mi derecho a moverme en automóvil, no? O sea, no sé, hijo... Hay muchas medidas que se han tomado en otros lugares que se demuestra que funcionan. Además, sí, no sé, aquí estamos como muy atrás para empezar en reconocer, no sé, me parece, estoy enojada. A ver, quiero agarrar varias cosas de lo que acabas de decir. Primero con la política ambiental, y que aquí no se hace suficiente. Hace poquito leí un paper, ayer. Ayer preparándome para este episodio. Claro que sí. Que analizaba... Es más, tengo que darle el crédito a la persona que se lo merece. Marcus Amann. Se llama el paper Reducing Global Air Pollution, the Scope for Further Policy Interventions. Y entonces hablaba de qué se ha hecho, analizaba política ambiental a nivel nacional en distintos países y veía, bueno, qué tanto impacto, qué tan eficiente, provechosa ha sido esa política ambiental. Y decía, en general, la política ambiental está orientada a mitigar el impacto negativo sin impactar demasiado al desarrollo económico. Y eso permite como que mantener unos niveles de contaminación, no a reducir o eliminar la contaminación, no a reducir los efectos del cambio climático. Es como, ¿cómo le hacemos para que esto no se ponga peor? Básicamente, esa es la política ambiental nacional en muchos de los países. Y ha funcionado para hacer eso. O sea, está logrando lo que se propone. Claro, pero estamos otra vez en un modelo capitalista que además es extractivista, pero además, o sea, y en Monterrey que además se prioriza la industria sobre todas las cosas, pues también, ¿no? O sea, es cuestionable que empujes una política que vaya a afectar, entre comillas, esta economía, aunque ya nos está afectando, ¿no? Otra cosa que decía es, ha funcionado para ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdes, porque aquí sí, en esto a lo mejor canta nuestra diferencia de edades, pero en los 90s. ¿Ay, qué? Pues bueno, es que estabas más chiquita, pero estaba muy presente el tema de la lluvia ácida. O sea, como que se decía mucho de la lluvia, ya no ellos por la vida de que, lluvia ácida, not really. Porque esos contaminantes que causan la lluvia ácida sí se han reducido. Entonces, ese tipo de políticas que ahora tenemos funcionan bien cuando están orientadas o lo del hoyo en la capa de ozono y reducir los CFCs, ¿no? Claro. Pero me tocó peinarme con aerosol y saber que la capa de ozono se veía afectada, claro. Eso. Entonces, lo malo de las políticas ambientales nacionales ahora es que consideran como si tu país fuera una islita aislada o hacen mención, ¿no? El cambio climático y los impactos son globales, pero realmente está fatal. Esto de que podamos outsource el impacto y decir compro créditos de carbono, como que subestiman el hecho de que es un único planeta, el aire del Sáhara vuela para toda Europa, para donde sea. O sea, estamos todos conectados, es un único planeta y es un poco tonto pensar que lo que hago en mi país es suficiente. Sí, claro. Eso, y no sé, como que en esta conversación
me regresa y me llega como lo de lo sistémico, ¿no? Uh-huh. O sea, también calidad del aire está vinculada no solo geográficamente con el resto del planeta como todo, sino dentro de la ciudad con otras, digamos, criterios, elementos o subsistemas de la ciudad que no son el aire, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido, también una de las cosas, manteniéndonos en esta conversación de la política pública, aquí en Monterrey hay un observatorio de la calidad del aire Uh-huh. que hace, pues es un gran trabajo, pues en la gestión de que se atiende el tema. Shout out a Selene. Sí, hola Selene. Y uno de los temas que habían buscado impulsar era, o sea, a ver, sí ha habido, digamos, elementos en la política, pero no se han tomado acciones. Y parte de lo que el gobierno por mucho tiempo decía es que no existía un inventario como sólido de uh-huh. emisiones, ¿no? O sea, al final, una parte para entender este panorama de la calidad del aire es entender qué contaminantes y de dónde vienen esos contaminantes, ¿no? Entonces, uh-huh. hace poco se presentó el PIGECA, que es el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, uh-huh. o algo así. me faltó una sigla por ahí. Pero sacaron un inventario, precisamente, les podemos dejar por ahí la gráfica, ¿no? Y hacen, estratégica, te faltó la E. La E, sí, claro, por supuesto, muy estratégico este programa. Entonces, hacen un inventario de 2, 4, 6, 8, 9 diferentes contaminantes, ¿no? Uh-huh. No sé, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de carbono, partículas. Luego, en el tema de las partículas, eso ha sido también muy presente en últimos años, ¿no? O sea, hay partículas, dependiendo del tamaño de las partículas, o sea, las micras de tamaño de cada partícula, nos afectan de manera diferente, ¿no? Entonces se vinculan algunas emisiones con algún tamaño de partícula. Por ejemplo, fuentes de área que son las del, por ejemplo, terreno natural o en las obras de construcción, o sea, la tierra que vuela y la respiras, tienden a ser partículas más grandes que lo que emiten los escapes de los autos, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces, también entre menor la partícula, pues se te pega mucho más. Digo, seguro, esto no lo estoy explicando bien médicamente, pero PM2.5 es más dañino que PM10. Ajá. O sea, que es el tamaño de la partícula. Las micras. ¿No? Entonces, eso también lo analizan y, bueno, hacen ahí un inventario de dónde vienen esas emisiones, ¿no? Hay una en particular que tiene que ver con los vehículos, ¿no? Vehículos uh-huh. motorizados y qué tipo de contaminantes y en qué proporción cada tipo de vehículo emite esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí salió este programa y parte del hueco que empieza a resolver es, pues, de dónde viene ese inventario de emisiones, ¿no? Yeah. Y aquí, pues, la refinería de Cadereyta, por ejemplo, o la actividad siderúrgica o cementera son algunos de los grandes contaminantes, aparte del gran parque vehicular y la motorización de Monterrey, digamos. Claro, me acordé hace unos años cuando estaba estudiando la maestría en la uni, el doctor José Manuel Prieto dio una conferencia uh-huh. sobre temas siempre me pareció como muy interesante escucharlo hablar, y uno de los elementos que planteaba o que mostraba eran fotos satelitales de las estaciones del metro. Aquí las estaciones del metro de la línea 2, que son las que llegan a la uni, uh-huh. La mayor parte de la línea es elevada, entonces tienen como unas lonas blancas. Blancas. Muy telling. Uh-huh. Ajá, en cada una de las estaciones, ¿no? Entonces, al otro lado de la avenida está la uni, está la avenida, y del otro lado, en Guerrero, una cuadra más allá, está Ternium, ¿no? Uh-huh. Entonces, él mostraba fotos o comparativas de fotos de estas cubiertas de lona blancas de las estaciones del metro, comparándolas en particular con las de la uni. O sea, él decía, ¿cómo es posible? O sea, bueno, a ver, lo que mostraban era que la más sucia, digamos, como en la superficie, ajá, era la de la uni, ¿no? Y lo atribuían precisamente a Ternium. Eso, y también se ha hablado de superficies de los vehículos o de los carros que estacionan a la intemperie cerca de Ternium. O sea, es decir, hay pruebas contundentes de esto, además de mediciones, o sea, cosas como evidentes visualmente por una parte, ¿no? Las fotos satelitales de Monterrey alrededor de la planta, negra. Claro. Y bueno, ha habido otros activistas que han hecho también análisis. Toño Hernández, saludos por allá, Toño. Él es biólogo y también ha hecho constantemente, ha señalado este tema a partir de análisis de fotos satelitales, ¿no? Usa, creo que Sentinel, que son, pues eso, fotografías satelitales para analizar, que te permiten analizar concentración. Y ha identificado concentración, sobre todo, por ejemplo, en avenidas de alto flujo, o sea, como Gonzalitos, como Morones y Constitución. O sea, es decir, estas avenidas, o sea, cómo diseñamos la ciudad, no solo cómo nos movemos, sino el crear avenidas de alta concentración de flujo vial, además, pues sin nada de vegetación, que ese es otro de los contrastes que ha hecho, ¿no? O sea, comparar
cobertura vegetal versus contaminación del aire. O sea, hay un montón de factores que inciden en esta contaminación del aire, ¿no? También, bueno, eso es como caso muy local, ¿no? De Monterrey, pero también hace poquito estaba leyendo hablando todavía de política ambiental, las ciudades europeas que han hecho que en las zonas densas, céntricas, no se puede acceder con auto particular, ¿no? Pero sobre todo hablaban de los coches no eléctricos, que en Europa son principalmente diésel y no gasolina, como aquí. Y ese cambio a los vehículos de diésel se hizo porque se pensaba contaminan menos. Y es verdad, la emisión de CO2 es menor en los coches de diésel que aquí como gasolina, bueno, no sé. Pero la de dióxido de nitrógeno es más alta. Y la de dióxido de nitrógeno es más difícil. Las plantas lo que consumen es dióxido de carbono y transforman en oxígeno. Entonces también es más difícil de mitigar el tipo de contaminación y es más dañina para el cuerpo humano. Entonces, unas por otras, siempre es como... Sí, ese es el problema cuando intentamos hacer política ambiental orientada a un objetivo muy puntual. Tenemos que pensar otra vez en el sistema y en el hecho de que estas cosas no jalan bien si no pensamos en todo. Voy a hacer una pregunta muy obvia. ¿Estás diciendo, Karen, que entonces esto se solucionaría si los vehículos fueran eléctricos? No se solucionaría, pero no, porque también ¿de dónde se hace esa electricidad? O sea, si vas a tener una refinería, bueno, no sé, ¿de dónde viene esa electricidad? Y si no es limpia, esa también es una de las fuentes principales de contaminación. Como también son cosas bonitas tipo agricultura, fuentes de contaminación ambiental, del aire, quiero decir. Sí, claro. Bueno, uno de los principales... Esto lo aprendí, es que de repente aprendí muchas cosas de manera muy random, pero una vez operamos un huerto en Distrito Tech y se acercó un profesor de aquí el Tech que necesitaba un espacio para poder hacer unas prácticas de composta. Entonces él hablaba y parte de lo que enseñaba en su clase era que las dos principales fuentes de metano que se emiten a la atmósfera son... Gases de vacas. La carne de res, exacto. Bueno, las vacas, ¿no? O sea, las vacas y la producción de carne de res, es decir, la producción masiva de carne de res. Y lo otro era la descomposición anaeróbica de los residuos. O sea, es decir, tú tienes un montón de cosas que puedes compostar, pero que se van a como recinto sanitario, supongo. O sea, como... Sí, entonces emiten gases... Pues sí, esa descomposición sin aire, o sea, es decir, que no estés airando esa descomposición, entiendo que de materia orgánica, pues genera también metano, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, no solo son los carros, claramente no solo es la industria, son las prácticas que tenemos en general en el planeta, ¿no? Sí. ¡Qué trauma! ¡Qué trauma! Porque también... No es muy fácil, no todo el mundo tiene el espacio para una compostera. Hay composteras muy pequeñas, pero no todo el mundo tiene el recurso para moverse siempre en transporte público en una ciudad que es tan extensa. También cuesta. No todo el mundo tiene el recurso de comprarse un auto eléctrico si va a contaminar menos. O sea, es caro. Es caro, ocupa espacio, es tiempo. Caro vivir. Es caro vivir. Es caro existir, por favor. Auxilio. No. Ay, no. Les vamos a dejar un link para que nos transfieran. No, pero... Claro que no. Yo, mentira. Eso era broma. Pero, sí. Bueno, sí, ya no sé qué decir. Bueno, te voy a decir otra que me... ¡Ay! Algo tronó aquí. Algo que me traumó recientemente es... Ahora que tuvimos, saliéndome un poco de política ambiental y gestión personal, hablando de tu propia basura y qué puedes hacer. Dices, está tan contaminado que cierro la ventana. Cierro la ventana y me quedo aquí adentro, ¿no? Pero... el riesgo de enfermarte ahora que es invierno es mucho más alto. O sea, realmente lo más sano es airear tu casa y dejar que la contaminación interior se salga y la contaminación interior entre exterior. Tener un intercambio de contaminaciones es lo más sano que puedes hacer, aunque esté contaminado afuera. Sí, también hay días o horas pues sí, como del día que están menos, no días, hay horas del día que están menos contaminadas. Sí. En eso también ha habido un esfuerzo ciudadano de medición de... Ay, sí, quiero hablar de eso también. Pues eso, como de contaminantes, ¿no? El Comité Ecológico Integral es un grupo que también ha impulsado... Shout out. Un montón, sí, saludos al comité. Un montón de estos temas desde la movilización ciudadana, pero también desde la incidencia y la generación de datos propios, ¿no? Que esa es una constante también en el mundo, ¿no? O sea, que los gobiernos no generan los datos suficientes para...
pues eso, o sea, como para poder tener mediciones como más confiables. Entonces, es la ciudadanía la que empieza generando esos datos, ¿no? Sí, eso es súper importante. La brecha de datos sobre calidad del aire es altísima, especialmente, y ahora es más económico hacerlo. O sea, no es justificable tener esa brecha de datos que tenemos. Le corresponde a la ciudadanía, pero también le corresponde al gobierno. O sea, y hay monitores ambientales, tanto gubernamentales como ciudadanos, ¿no? Claro, pero si fuera tu responsabilidad o si se van contra ti cuando hay mala calidad del aire, ¿preferirías que la gente tuviera datos? Sí, que no tuviera claro. datos? O sea, es un poco a propósito, ¿verdad? O dónde ubicas falta densidad de los sistemas de monitoreo. Claro. Pero hablando de dónde ha funcionado muy bien eso, no sé si te acuerdas a principio, no fue a principio, como 2010, no sé cómo se llama. La década de los 10. La década de los 10. En China, que era como súper famosas estas fotos de la gente con respiradores y Beijing, la peor calidad del aire del mundo y el aire así negro y todas las fotos muy dramáticas, justo fue una década en la que se popularizó bajó de costo el monitoreo, entonces era más posible hacerlo como ciudadana interesada, y también los smartphones empezaron a tener alertas de calidad del aire. Entonces, la ciudadanía se hizo más consciente. O sea, era evidente, ¿verdad? Estaba todo sucio. En Asia es más común desde hace muchos años utilizar cubrebocas por cuidado de los demás. Por densidad poblacional. SARS, o sea, en fin, ya me estoy como desviando. Pero el hecho es que la presión ciudadana fue muy alta por solucionar el problema. Y ahorita, 11, 12, 13 años después, han podido reducir muchísimo su contaminación. También hay que decir que China es un país que es como muy top-down y muy... Esta es la política y se friegan. Entonces... dictatorial. Dictatorial es la palabra. Me da un poco de miedo. Pero, en fin, de esa manera... Pero fíjate cómo fue como de los dos lados. Son un país muy dictatorial y que tomó medidas serias en solucionar algo que venía de una presión ciudadana muy fuerte. Sí, la diferencia a lo mejor aquí es que el autoritarismo... pues viene solamente desde arriba, ¿no? O sea, pero también la presión ciudadana ha sido menor. O sea, hay estos grupos que son muy vocales, pero también somos como muy comodinos y está contaminado, pero voy a seguir mi vida. Sí, también es ese veneno que no ves, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, la gente cerró calles por no tener agua el año pasado, ¿no? Año antepasado en verano. Entonces, el no darte cuenta que te estás muriendo lentamente porque estás como respirando veneno, pues supongo que también, o no sé, o sea, te enfermas de algo respiratorio y hay mucho a que atribuírselo, ¿no? O sea, regresamos al aire no se ve, ¿no? Exacto. Tomas agua sucia y mañana vas a vomitar. O sea, te vas a enfermar muy rápido. Respiras aire sucio y los efectos no son inmediatos. Entonces, el delay en tiempo es aquí un factor súper crítico. Otro es la invisibilidad del aire, ¿no? O sea, cuando me tomo un vaso de agua puerca, estoy viendo ahí que hay sedimentos. Bueno, imagínate que es el agua a la que tengo acceso. Claro. Te causa un asco y un rechazo y un sentimiento de protección de tu salud propia muy inmediato, que no tenemos con el aire porque no vemos que estamos respirando sopa sucia. Sí. Pero es lo que está pasando, literalmente. Eso nos afecta. Sí, claro. Y también hay cada vez más estadísticas que vinculan pues muertes por temas respiratorios a la mala calidad del aire, ¿no? Claro. Y ahí, en temas de movilidad se ha hecho mucho, o de género incluso también, el establecer políticas que te ahorren dinero. O sea, como que estamos muy acostumbrados en los gobiernos como a la reacción más que a la previsión. Uh-huh. Entonces, y también a que como que cada área trabaje por su cuenta, ¿no? O sea, muy sectorial. ¿Cuánto nos cuesta atender las consecuencias de salud relacionadas con la calidad del aire, ¿no? Claro. O sea, si ese dinero, si es un tema de inversión o de recursos, si ese dinero lo estuvieras invirtiendo o un porcentaje de ese recurso que te cuesta atender las consecuencias de la mala calidad del aire, lo estuvieras invirtiendo en prevenir, mitigar, mejorar la calidad del aire, prevenir, mitigar la contaminación o mejorar la calidad del aire, podrías tener ahí también pues un mejor... Sí, o sea, un ahorro incluso económico, ¿no? Que luego es por lo que se mueven muchas cosas también. Sí, que es feo ponerle signo de pesos a las personas, pero a veces eso es lo que hace. No es a la persona. O sea, bueno, pero el costo de la salud. Sí. O sea, pero también a la masa de personas. O sea, como mides eso es cuántas horas laborales se pierden o cuánto dinero me gasto en tal. Bueno, pero sí, es real. Vaya, al final es cómo se toman muchas decisiones. Importa. Pero...
Te iba a decir que hay en la Universidad de Chicago hay un centro que se llama EPIC, Environmental, no sé qué. Soy peor que tú porque me olvidaron tres siglas. Bueno, pongan EPIC, Chicago. sí, Universidad de Chicago, y saldrá. Energy Policy Institute at the University of Chicago. Entonces ellos sacaron un indicador que mide la calidad del aire y la expectativa de vida. Y fueron los primeros en demostrar causalidad de mala calidad del aire y reducción en la expectativa de vida. No sé, no te digo la metodología, pero eso es lo que ahí dice, ¿no? Y entonces midieron la reducción en la calidad de vida mundial por la mala calidad del aire. Es 2 años. O sea, todos estamos viviendo globalmente en promedio 2 años menos por la mala calidad del aire. Y en algunos países, especialmente en el sur global, especialmente en ciudades manufactureras industriales, puede llegar Monterrey. a ser 10 años de vida menos. Respirar aquí es equivalente a fumarte cientos de cajetillas de cigarros al año. Que deja de respirar. Y esa es la cosa también. Con el agua, claro, puedo elegir, reconociendo el privilegio, no tomar esa agua que sale de la llave y comprarme una alternativa de bebida. No hay alternativa de tanquecitos de oxígeno para respirar, como en algunas películas. Entonces eso, respiramos lo del territorio en el que habitamos, sin alternativas. Y sin alternativa de decir... Sí, claro, me aguanto la respiración. Exacto. ¿No? Sí, no, está duro, denso. Uh-huh. Y luego también el no ver esta relación de unas cosas con otras, no sé, o sea, yo no puedo creer que en un mismo discurso un gobernante diga, estoy mejorando, yo qué sé, el medio ambiente y la movilidad y estoy construyendo pasos a desnivel. De verdad que... Ay... No sé, deben estar potentes los incentivos para seguir promocionando contaminantes, ¿no? O voy a seguir trayendo industrias contaminantes, Sí, la disonancia cognitiva está gruesa de ese discurso. Y demuestra que no hay... o que uno de los dos no es cierto, ¿no? O sea, uno de los dos no es genuino. O, si no, que de verdad no se ha entendido la relación entre una cosa y la otra. Yo me voy más por lo primero, o sea que el interés económico de ese mensaje supera el interés ambiental. Esa es la realidad, ¿no? Además, si la gente va a vivir 10 años menos, pues ¿qué tiene? O sea, a ver, no que tiene, no es lo que yo opino, sino no es lo que yo opino, sino como que la gente, pues eso, o no sé, los gobiernos como que yo creo que no piensan en que la gente va a vivir 10 años menos, ¿sabes? O sea, les importa más todo lo demás. La inmediatez, por cómo funcionan los ciclos políticos. Claro. Sí, lo que te decía, ¿no? Como que esa inmediatez es la que predomina sobre un interés general, de largo plazo. Sí. También se subestima los efectos a la salud, o sea, era lo que decías también, pero, por ejemplo, ahorita que está tan mala la calidad, ¿estás bien? Tan mala la calidad del aire, a quienes más les afecta son a las personas que ya tienen alguna condición respiratoria, que por cierto, las enfermedades respiratorias son la tercera enfermedad no transmisible más importante por prevalencia en el mundo. Creo que cardiovascular es la primera, cáncer la segunda, así, y la tercera es enfermedades respiratorias, inflamatorias, crónicas, asma, alergias, etcétera, o cosas más graves. Y entonces, si tú ya tienes asma, o tú ya sufres de alergias, o tú, lo que sea, y el aire está así, pues obviamente tu afectación es mayor y puede llevarte incluso a tener una deficiencia respiratoria severa, la muerte. Entonces, no, sí. Y la tendencia es que la población infantil que está creciendo en estas ciudades, la prevalencia de cosas como alergias o asmas está aumentando. Ahorita en México hay 12 millones de personas con asma, pero en algunas ciudades del sur global la población que tiene asma, por ejemplo, es 30% de los niños en un lugar. Es demasiado, es súper altísima. Eso. Claro, que esa estadística también había leído, creo que el año pasado, como un compendio de artículos relacionados con extractivismo en América Latina. Ah, me acuerdo. Uh-huh. Y para el Guadalupe Reinas, ¿no? Sí, del 22. Uh-huh. Ajá.
Y había un artículo súper denso de estos como destinos en donde era tan grave la contaminación del medio ambiente que los porcentajes eran brutales. O sea, sí, el 50% de la población tiene cáncer, ¿no? O sea, había una relación directa con empresas transnacionales que llegaban a extraer recursos naturales y a partir de esos procesos contaminar brutalmente todos los recursos y todo el agua, el aire, o sea, todo en esas comunidades, y las comunidades tenían, pues sí, unas estadísticas brutales en materia de salud, ¿no? Claro. O también pienso en lugares que no son necesariamente muy urbanos, por ejemplo, muy selváticos o muy de pastizales, en los que la quema es común para prevenir incendios más grandes o para poder sembrar, o sea, para agricultura, o para poder desarrollar construcción. Y entonces no solo es el humo de todo eso y la contaminación de humo, de smog, etcétera, sino de cenizas también que toda esa materia orgánica genera temporalmente en esos lugares, y luego como eso se vuela a otros lugares, entonces... Y lo respira la gente. Y lo respira todo el mundo ahí. Entonces, sí, son muchas las fuentes. Me acordé de un artículo también horrible no sé si el artículo estaba bueno, pero hablaba de niños y adultos, pero pues parte como de la crítica era a la industria de la agricultura relacionada con la caña. Uh-huh. Y una práctica precisamente es quemar las hojas en el proceso de estar piscando. Ajá, de estar, pues sí, cortando, cosechando la caña. Entonces había niños desde 8 o 10 años expuestos a esos procesos. Era algo como de temporal, ¿no? O sea, uh-huh. de temporada, pues. Uh-huh. Había temporadas en donde las familias se mudaban a estos plantíos, y el tipo de problemáticas, la expectativa de vida, por ejemplo, no quiero ser muy explícita en temas de fluidos, pero pues eso, o sea, como todo lo que, o sea, la saliva, como escupían, pues... Negro, ajá, uh-huh. Todo este tema con la ceniza, el humo, ajá, entonces, pues eso, o sea, población constantemente expuesta a todos estos temas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú te acuerdas en las épocas en las que se podía fumar adentro, de ir a un antro, a un bar o lo que sea, y ya tu gasolina en la nariz y que era todo gris? Eso, así estamos. Era de las razones por las que no me gustaba ir a los antros. Para mí no era un deterrent suficientemente fuerte, pero... Fui mucho como uh-huh. para que me molestara, pero... sí, el pelo, sí, todo, la ropa, y además a mí me choca el olor del cigarro. Sí, entonces, a mí no me molesta. Sí, me choca. Además, yo tengo asma, tuve asma uh-huh. en la infancia, y de repente igual tengo como crisis, ¿no? Pero el cigarro me potencia así. Sí, pues claro, lo entiendo. Y sí, era horrible ir, sí, ni siquiera, no sé, uno, sí, se le olvidan esos como momentos como incómodos cuando mejoran las cosas, ¿no? O sea, para mí es de las mejores cosas que han sucedido, que ya no puedo fumar adentro de los lugares. Sí, qué cosas, qué tiempos. Digo, yo no fumo, pero no me molesta tanto el olor. Y eso que yo soy muy de que me molestan los olores, pero en fin, eso no quita que es muy malo para tu salud. Claro. Pero bueno, hay mucho que podemos decir sobre contaminación ambiental. Pongamos nuestro granito de arena, todo cuenta. No seamos derrotistas, no digamos lo que yo hago no sirve para nada. También hay muchas iniciativas, al menos aquí en Monterrey, que están buscando visibilizar. Ahorita es el tema de la refinería y lo mismo, ¿no? O sea, hay que, pues eso, sumarse a la manifestación y a la exigencia. Va a haber una marcha, o habrá domingo, una marcha, depende. Este domingo el que sigue, no me acuerdo cuándo es. Depende cuándo escuchen este episodio, pero el domingo 28 de enero hay una marcha, uh-huh. pues eso, para posicionarse sobre o en contra de la contaminación generada por la refinería de Cadereyta. Es una refinería de Pemex, de... Uh-huh. Pues eso, de gasolina, supongo. Y otro de los temas también, o sea, hay que como atacar por todos los frentes, ¿no? Ajá, poner de tu parte, pero también alzar la voz. Uh-huh. El otro es la calidad de la gasolina, por ejemplo. O sea, Monterrey tiene, o sea, se permite por ley una calidad de gasolina peor que la que tienen en Guadalajara, en México, en la Ciudad de México. Entonces, eso hace que las emisiones sean todavía peores también. O sea, es decir, una gasolina de peor calidad, ¿no? Entonces... Exacto. Si puedes pagarlo y estás costándole a la ciudadanía porque te mueves en coche todo el tiempo, considera invertir en gasolina la más cara.
Ya, no sé, ahí sí no tengo Digo, idea mejor cómo muévete en transporte funciona. público, camina o muévete en bici, pero... Sí, claro. Eso, todo suma. Sí. Y no sé. No sé, no hay mucho. Bueno, sí hay, pero igual no nos manifestemos tampoco en contra si empieza a haber políticas que nos hacen perder un poco el privilegio. Por ejemplo, uno hoy no circula y empezar a movernos, pues eso, un día a la semana de otra manera, ¿no? No nos quejemos de cosas que nos incomodan, pero que son por nuestro bien colectivo. No solo no nos quejemos de que promovamos, ¿no? Sí. Sí, exigamos. O sea, pero es que aquí la resistencia de pronto a esas cosas es muy alta. Bueno, aquí en todos lados. Sí. Y bueno, viene también más transporte público en la ciudad. Vamos a estar publicando alguna información sobre eso. O sea, queremos hacer algunos análisis relacionados con el metro. Ya habíamos sacado algunas cosas. Pero va a empezar a haber alternativas de movilidad en transporte público en la ciudad. Se están trabajando estrategias de movilidad en bicicleta en algunos municipios también. Entonces, pues eso, ¿no? Empecemos también a abrir un poco el panorama ante las opciones que tenemos para mitigar esa contaminación del aire. Planta tu arbolito, captura el carbono. Y si eres una industria, deja de contaminar el aire, por Cierra favor. tu planta. No, claro. Hagámonos responsables. Sí. Claro, ¿no? Y también qué materiales consumimos, o sea, desde nuestra profesión, ¿no? En la arquitectura hay materiales, o sea, las pedreras son otro de los elementos que contaminan el aire en la ciudad, entonces se necesitan, por ejemplo, para el concreto. Entonces, ¿cómo pensar también en otras formas desde donde accionas, ¿no? Desde tu profesión, desde la vida personal, pero también desde donde podemos incidir, ¿no? Especialmente si eres un consumidora con más capacidad de elección. Sí. Desde el privilegio de poder elegir, elige bien. Sí. Muy bien. Pues bueno. Nada. Un gusto respirar sopa venenosa contigo. Cero gusto. Sí. Gusto verte. Un gusto verte. Eso sí, pero respirar la sopa No, contaminada. ese no. Por favor, no. Pero bueno, Va. Síganos en redes sociales. Estamos como Trama Urbana en todos lados. Muy bien. Nos vemos. Bye. Bye.